quisiera compartir desde la experiencia de la fe que tenemos todos, eh, lo que es uno de los grandes llamados en la vida cristiana, uno de los grandes llamados en la vida cristiana, que es el llamado a la santidad. Entonces, todo el año somos la iglesia militante o peregrinante. Nosotros, los 2.000 millones de cristianos, 1.500, casi 1.400 millones de cristianos católicos, somos la iglesia peregrinante. El 2 de noviembre la iglesia purgante, los que se purifican, y el 1 de noviembre, el próximo lunes, la iglesia triunfante, la que ha triunfado, la que ha salido victoriosa, la iglesia de los santos. Les decía que Jesús, muy en el comienzo de su anuncio, él nos dice de una manera muy sencilla, pero muy contundente: sean santos, como mi Padre del cielo es santo. Entonces, lo primero es decir que la santidad es un llamado universal. Los santos no son un club de privilegiados. La iglesia tiene cerca de 10.000 santos canonizados. Son tantos que no caben en el santoral del año litúrgico, donde son 365 días. No caben todos, se celebran algunos en grupo, pero tiene más de 10.000 santos. Cuando decimos canonizados, es que entraron al canon o lista de del libro de la vida, del que habla el Apocalipsis. Entraron al canon o lista de los elegidos y los victoriosos con Dios. De hecho, sin que esto sea el centro de la reflexión, lo digo a mero título ilustrativo. La iglesia tiene como 4 momentos centrales en el camino de canonización de una persona. Primero, la declara siervo de Dios, que vivió en servicio al reino de Dios, siervo o sierva de Dios. Luego vino un segundo juicio y se le declara venerable, esto es, digna de veneración, porque ha vivido de manera heroica, sobre todo las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Ha vivido de manera heroica, de manera única, la fe, la confianza en Dios, la esperanza más allá de todo desánimo, el amor, la caridad más allá de toda ingratitud, de toda traición. Entonces esto es muy bonito, la fe, la esperanza, la caridad. Esto hace que se declare una persona venerable, digna de veneración. Vive en grado heroico las virtudes teologales que nos llevan a Dios y también las virtudes cardinales, que son 4: templanza, fortaleza, paciencia y justicia. Entonces, tener estas virtudes cardinales vividas en grado heroico, en grado heroico. Luego, después de que una persona le dicen es sierva de Dios porque sirve al reino de los cielos, sube un peldañito, ya es venerable, digna de veneración por las virtudes teologales vividas en grado heroico, fe, esperanza y caridad, por las virtudes cardinales. Luego viene un nuevo paso y se le declara beata. La que se llame Beatriz, Beatriz viene del latín, beatus, y beata significa feliz, bienaventurada, de manera que la que se llame Beatriz entienda que le están diciendo feliz, alegre, bienaventurada. Se le dice beata a la persona y ya se le declara una santidad de manera particular para su comunidad religiosa, para su ciudad, para su país, para un grupo específico, un gremio, por decir algo, los médicos, los abogados. Esa es la beatitud. En Colombia tenemos, por ejemplo, el beato Padre Mariano de Jesús Zeus, el Padre Marianito, pero en todos los países hay beatos y se alcanza la beatificación cuando la iglesia estudia y declara autoritativamente que hay un milagro. Un milagro es una acción que no tiene un origen o una causa natural, sino sobrenatural. Sobrenatural. Entonces declara, hay un milagro obrado por intercesión del beato, y esto lo hace
le hace a la iglesia reconocer que ese beato está en el cielo y que es un válido intercesor ante Dios por nosotros. Y finalmente ya no es siervo de Dios, ya no es venerable, ya no es beato, sino el grado más alto es santo. Y la santidad ya se propone como un paradigma, como un modelo universal para todas las personas, para todos los pueblos. Un San Juan Pablo II es un modelo universal de santidad. Una Santa Madre Teresa de Calcuta es un modelo universal de santidad. Un San Juan Bosco, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Antonio María Claret, tantos santos que de alguna manera reconocemos y son modelos universales. Esto es muy bonito y la iglesia hace un estudio y para el primer caso se requiere un milagro, la beatitud, y para la canonización o santidad se requiere un segundo milagro que, repito, es la declaración de la iglesia de un acontecimiento extraordinario, normalmente una curación o sanación que no tiene una causalidad natural, que es una sanación primero inmediata, es una sanación total, es una sanación que perdura en el tiempo y es una sanación que no tiene una causalidad, repito, de orden natural, sino de orden sobrenatural, de orden sobrenatural. Esto es muy bonito, esto es muy bonito. Bueno, eso cierro como ese paréntesis y lo comparto con ustedes muy a propósito de lo que es el proceso autoritativo de santidad en la iglesia. Pero hablemos como de la santidad de una manera más cercana. Decíamos en una primera frase que la santidad es un llamado universal. Todos estamos llamados a ser santos. Y la iglesia, o mejor, Jesús propone caminos concretos de santidad. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el evangelio que siempre se lee en 1 de noviembre, el día en que la iglesia celebra a todos los santos, ¿ustedes cuál evangelio creen que elige litúrgicamente la iglesia para ese día? Veo que se quedan pensando, el evangelio que litúrgicamente elige la iglesia para el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es el evangelio de las bienaventuranzas, de Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Mateo 5, 1 al 12. Y Jesús dice la palabra griega Macario, de ahí viene también en castellano, con un sacerdote que llamaba Macario Botero. Macario viene del griego Macario. Macario significa feliz, dichoso, bienaventurado. Y Jesús tiene una serie de 8 bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en el espíritu. Algunos dicen que es la bienaventuranza más grande y más importante de todas, porque nos habla de la pobreza de espíritu que es sentirnos y descubrirnos pequeños y sobre todo poner toda nuestra confianza en Dios. De ahí en adelante, dichosos los limpios de corazón, dichosos los pacíficos, dichosos los misericordiosos, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los perseguidos, los calumniados. Jesús enuncia una serie de caminos de santificación. Es un discurso absolutamente inspirado y está en el puro inicio del llamado Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, que es el corazón moral, el corazón de todo el comportamiento universal humano, de toda la moral cristiana, de toda la moral evangélica, de toda la moral evangélica. Ahí tenemos claramente en este texto en ser mansos, la mansedumbre, en ser pacíficos, en ser misericordiosos, en ser limpios de corazón, en ser pobres de espíritu, en tener hambre y sed de justicia, en aceptar con fortaleza las incomprensiones, las persecuciones y las calumnias.
hay caminos de santidad, caminos de crecimiento humano. Pero yo quisiera aterrizar esto todavía más como a la vida nuestra. Y me sirvo de una frase que el Papa Francisco ha utilizado en sus discursos y lo ha utilizado también en este precioso documento cuya lectura le recomiendo. Alégrate y exulta, alégrate y salta de gozo, hablando a propósito de la santidad, un documento tal vez de los más desconocidos del pontificado de Francisco, pero para mí de los más bellos que tiene. Gaude de exulta, alégrate y salta, brinca de alegría por la vida de los santos. Y uno puede decir de manera muy clara que un santo tiene todo en la vida, menos amargura, menos frustración, porque un santo es por excelencia el que realizó el plan de Dios en su vida, el proyecto de Dios en su vida, la voluntad de Dios en su vida. Y esto nos lleva a nosotros a decir que si la vida no la vivimos en función de realizar el proyecto de Dios en nuestra existencia, tal vez fracasamos en nuestra misión. Pero por el contrario, cuando uno realiza, cumple, así implique cruz, así implique sacrificio, la voluntad de Dios, hay un camino de plenitud. Y por eso podríamos decir que el santo es sobre todo una persona realizada, una persona planificada, una persona feliz. Esto es muy lindo. Cuando hoy buscamos la felicidad en el tener cosas, cuando buscamos la felicidad en el aparecer con nuestra imagen muy acicalada, muy decorada en redes sociales, cuando hoy buscamos la felicidad en el viajar, en el placer, en el comer rico, cuando buscamos la felicidad en experiencias sensitivas, Jesús nos propone la felicidad en estos caminos de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Estos 8 caminos de bienaventuranza, sin que sean los únicos, porque aparecen en diferentes textos evangélicos varias bienaventuranzas. Por ejemplo, cuando le dice una espontánea a Jesús, dichosos los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice, no, dichoso, bienaventurado, feliz, el que escucha mi palabra y la pone en práctica. El que escucha mi palabra y la pone en práctica. Entonces es descubrir que hay numerosas bienaventuranzas, caminos de plenitud de vida a lo largo de las escrituras, a lo largo de los evangelios. Y esto es muy bonito. Pero les contaba que el Papa Francisco habla de los santos de clase media. Ya no hablamos de los santos de nicho, de los santos de altar, de los santos que son fundadores de comunidades, de los santos que son, han seguido un proceso de siervos, venerables, beatos y santos. Si no hablemos de los santos, me gusta utilizar esta expresión, santos de a pie, santos de a pie. Yo estoy convencido que mi abuela materna, Isabel Sierra, era una santa de a pie. Y pienso que mi abuelo paterno, Urbano Yepes, fue un santo de a pie. Un hombre campesino fue un santo de a pie. Hablo de mi abuelo paterno por parte de papá y de la abuela materna por parte de mamá. Sé que fueron de estas personas que vivieron en su fe sencilla, la fe, podríamos decir, fe del carbonero, vivieron para su familia, vivieron para hacer su oficio sencillo y para hacer la voluntad de Dios. Pero estoy convencido que muchos de nosotros tenemos en las familias, abuelos, tíos, algunos seres queridos cercanos, que podemos decir, esta persona es una santa de a pie, una santa de a pie.
En el cielo vamos a llevar grandes sorpresas. Muchos importantes del mundo no estarán en la lista de los elegidos o de los inscritos en el libro de la vida, como dice Apocalipsis. Muchos importantes del mundo no estarán en el libro de la vida, no estarán inscritos. Y muchos que fueron insignificantes, pequeños, ante la mirada humana, serán grandes y muy importantes en el reino de los cielos. Llama la atención que en la Biblia prácticamente todos los grandes personajes de la Biblia fueron pequeños ante la mirada humana, con excepción de algunos reyes, el rey David, el rey Saúl, el rey Salomón, con excepción de los patriarcas, pero los profetas fueron gente de a pie. Los discípulos, luego apóstoles de Jesús, fueron hombres de a pie. La Virgen María fue una mujer que sabemos perteneció a una clase socio-religiosa, los Anahuín, en Israel, que eran gente pequeña, sencilla, muy confiada en Dios, gente humilde, de corazón, sin mayores pretensiones. El mismo San José, padre adoptivo de Jesús. El mismo Jesús no viene de un gran linaje. Vamos a descubrir esto. Y en los santos, ya en los tiempos ya no evangélicos o en los tiempos del Antiguo Testamento, sino en los tiempos de la Iglesia, los santos tienen algo muy especial. Muchos fueron despreciados en su momento. Yo pienso, por ejemplo, en los videntes de las apariciones marianas. Pienso en un San Juan Diego Cuautloatoatzin, el gran vidente del mensaje de Guadalupe en el siglo XVI en México. Juan Diego era un pobre indiecito y así le decía a la Virgen en el relato del Nicalmopowa, que es el relato más original de las apariciones de Guadalupe del siglo XVI, le dice: mi niño, mi hijo querido, mi hijito del alma. Lo llama la Virgen en los relatos del Nicán Mopowa, en los relatos de Guadalupe. Pero si nos ponemos a ver los tres pastorcitos de Fátima, en 1917, Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Marto, eran muy sencillos, pastorcitos niños o niños pastorcitos que no eran propiamente muy importantes en la sociedad. Ellos están en un pueblito muy pequeño, en Fátima, y estaban ahí cerca de la cueva de Leiría, Cova de Iría, donde se aparece la Virgen. Si uno va a ver el caso de Catalina Labouré y las apariciones de la Virgen, de la medalla milagrosa, Catalina era una mujer muy sencilla en su convento. Si uno ve a Bernardita Soubirous, la vidente de las apariciones de Lourdes en Francia en 1858, uno se da, 1854, uno se da cuenta que son personas muy sencillas. Hoy el mundo nos habla de boato, nos habla de solemnidad, nos habla de importancia, nos habla de show, pero de verdad que Dios se sirve en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la época del Evangelio y en los tiempos de la Iglesia, se sirve normalmente de los pequeños de Dios para que sean muy grandes en el reino de los cielos y para realizar su proyecto de anuncio de ese reino por una vida de amor, de esperanza, de fe, asumida en grado heroico. Uno dice usualmente esta expresión: yo, ¿por qué tengo que aguantarme esta bruja? Yo ni que fuera santa. Uno dice: yo no voy a ceder en esto, no voy a perdonar, es que yo siento, me dan rabias, es que yo no soy santa. Y puede ser cierto, tú no eres santa, pero tú estás llamada a la santidad. O sea, no nos escudemos de que la santidad es para otros, la santidad es para nosotros. Y la santidad es un llamado de hoy.
Escúcheme esta frase y me gustaría que la grabaran en su corazón. La iglesia nos ha mostrado que época de grandes crisis, época de grandes santos. Y hoy hay una crisis moral en las costumbres, hay una crisis antropológica sobre la misión del hombre y la mujer, hay una crisis en la familia, hay una crisis cultural, hay crisis políticas. Ustedes ven todas las peleas en nuestros países, no solo en América Latina, las vimos en Estados Unidos, precisamente este año a comienzos, en enero, cuando se toman el Capitolio allá en Washington, D.C., las peleas en Italia, en España, no sé qué, época de grandes crisis, época de grandes santos. Y voy a decirles otra frase: la historia del mundo, la historia de las sociedades y la historia de la iglesia no la han jalonado grandes hombres por ser muy académicos, por ser de muy buena oratoria, muy buen verbo. La han generado visionarios, hombres y mujeres llenos de luz. Algunos reconocen que es la luz de Dios porque son creyentes. Otros tienen la luz de Dios sin que ellos lo reconozcan, pero son enamorados de la causa de la justicia, de la causa de la verdad, de la causa de la igualdad, de la causa de la fraternidad, de la causa de la libertad. Y ahí están las semillas del verbo, las semillas de Dios aún trabajando en aquellos hombres que no reconocen quizás un discurso o una profesión creyente, un sentido creyente en sus vidas, pero que son creyentes implícitamente. Entonces ya me dicen, padre, la iglesia, ¿quién ha movido la iglesia? ¿Los papas? No. ¿Los obispos? No. ¿Los sacerdotes? No. ¿Los laicos comprometidos? No. Entonces, ¿quién ha movido la iglesia durante 2000 años? Entonces yo voy a responder: la han movido a la iglesia, la han jalonado hacia adelante, la han impulsado, la han empujado los papas santos, no los otros. La han impulsado los obispos santos, no los otros. La han impulsado los sacerdotes y religiosas santos y santas, no los otros. Y la han impulsado, y esto les toca a ustedes, las laicas santas, no las otras. Yo recuerdo, antes de que nos llegara toda esta tecnologización del siglo XX, el mundo se movía mucho de manera marítima, pues transporte aéreo era inexistente, el transporte terrestre era rudimentario, entonces en el mundo se movía todo de manera marítima, el siglo XIX para atrás, y siempre navegaban de día y de noche los barcos para llegar a un puerto, para encallar. Recuérdense las famosas torres, faros, que eran una luz en medio de la noche y que le indicaba a un pequeño barco o a un gran barco que no encallara porque había poco ni profundidad del mar, y lo llevaba a puerto seguro. Y podían ver ese faro en medio de la noche, en medio de las tempestades, en medio de un cielo oscuro y lleno de nubarrones. Eso es un santo. Un santo es un faro de luz en medio de la noche. Un santo es una bendición para su pareja, su cónyuge. Es una bendición para su familia, sus hermanos, sus papás, sus hijos. Es una bendición para sus amigos. Es una bendición para su comunidad cristiana. Es una bendición para el mundo. Porque el santo es la presencia más nítida, más luminosa de Dios en esta tierra. Se dice que un sacerdote está llamado a ser alter Christus, otro Cristo en el mundo. Un santo es alter Christus, en latín, alter Christus, otro Cristo en esta tierra.
Y tú ves en una persona santidad, tú le ves en su mirada santidad. Tú le ves en su forma de hablar santidad. Dice, esta persona habla, no sé, me toca el corazón, me habla a mi vida, me desnuda mi historia, me confronta mi manera de vivir, me interpela mi existencia. Un santo en sus ademanes, su mirada, su hablar, sus decisiones, su actuar, su gallardía, su elegancia. Elegancia viene de elegir, su manera de elegir correctamente, su grandeza. Elegancia no es vanidad. Elegancia viene de elegir, que es elegir bien. La persona elegante es la que elige bien y el santo es el que elige bien. Por eso Marta de Betania no es elegante y María, su hermana, sí es elegante porque le dice Jesús, Marta, Marta, andas preocupada por tantas cosas. María, tu hermana, ha elegido la mejor parte y no se la podrán quitar. Y María estaba a los pies de Jesús, escuchando a Jesús. Por eso María de Betania es elegante, porque elige bien por encima de su hermana Marta, que está enojosa, reprochándole a Jesús, reprochándole que María no le ayuda en el servicio. Voy a decir algo, a los santos se les ve una belleza especial. Yo creo que he conocido personas santas en mi vida con solo un golpe de vista. Tuve la oportunidad en unas 3 ocasiones de hablar personalmente con el padre Ignacio Larrañaga y en algún momento se levantó sus gruesos lentes que cubrían sus ojos para mirar y alcancé a ver como un océano de paz. Un hombre de muchos kilómetros, muchas horas de vuelo en oración. Veía en el padre Ignacio Larrañaga, que en paz descanse, fundador de los talleres de oración y vida. Ahí vi en su mirada un hombre de Dios, un hombre santo. Recuerdo que conocí un monasterio camaldulense, un padre polaco que había sido confesor de Juan Pablo II cuando era joven y vino a Occidente haciéndose camaldulense y terminó su vida en Envigado. Este yermo camaldulense luego lo pasarían para Santa Rosa de Osos. Yo no era sacerdote, estoy hablando hace más de 28 años, no era siquiera sacerdote. Y el padre Pedro me mostró una carta manuscrita en polaco de Juan Pablo II que le dejó cuando vino a Colombia en el año 86. Estamos hablando de hace 35 años, año 86. Y Juan Pablo II le dije, padre, léala. Y le decía que lo recordaba con gran aprecio cuando Juan Pablo II era el Papa Carol. Y él era, el Papa Carol iba a retiros espirituales allá a Cracovia y este era benedictino en Cracovia. Y yo recuerdo viendo al padre Pedro, sus ojos, y yo veía en él un océano de paz. Veía una persona por encima del bien y del mal. Con razón decían de Jesús que hablaba con autoridad. Con razón decían, es que este es un rabino, un maestro, que habla de una manera distinta de cómo hablan los demás. En Jesús había algo especial, había algo distinto. Y era la santidad, las horas muy largas, muy de madrugada, a cielo abierto, en descampado, en las afueras de la ciudad, que pasaba en intimidad, en amistad, en diálogo de amor, en oración con el Padre. San Lucas es el evangelista de los 4 que más citas trae sobre la oración de Jesús. Y dice que Jesús oraba muy de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Los evangelistas y los escritores intertestamentarios hablan de 4 tercios de la noche, el primer tercio
de 6 de la tarde a 9 de la noche, el segundo tercio de 9 a 12, el tercer tercio de la noche de 12 de la noche a 3 de la mañana, el último tercio de 3 de la mañana al amanecer. Probablemente Jesús oraba en el tercer tercio de la noche, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Se levantaba cuando estaba muy oscuro, que es la hora más oscura, y se iba a estar en intimidad con el Padre Dios. Jesús no conoció el Facebook, pero si tuviera Facebook o Instagram hubiera desconectado y apagado el celular y decía, mi Padre es primero. Y esto es tan claro que Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Era una unidad total. Mi Padre y yo somos uno. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre Dios. Está este celo, esta radicalidad, esta fuerza que tuvo que tener Jesús y que le da santidad. Más allá de ser el Hijo de Dios en lo humano, potencia toda la santidad que tenía en él y lo lleva a resistir las envidias de los fariseos, las intrigas del sumo sacerdote y el Sanedrín judío, los desengaños de los apóstoles, la traición de Judas, la cobardía de Pedro, la incomprensión de Santiago y Juan, que pedían los primeros puestos a su derecha o a su izquierda cuando fuera Mesías, las incomprensiones de su familia que lo tenían por loco, todo lo que vivió Jesús, que en lo humano, si a nosotros nos hubiera pasado, nos desanima, nos entristece, nos apabulla. Jesús siempre avanzando, siempre adelante, porque su santidad se nutrió de su experiencia con seguridad diaria de estar en intimidad, en oración de fe, en oración de amor, en oración de esperanza con el Padre Dios. Cuando ustedes me digan, ay, Padre, a mí me falta mucho para la santidad, yo les digo, a mí también. Padre, esto es difícil. Si uno está apoyado en Dios, no es tan difícil. Padre, es que perdonar a la bruja aquella que habló tan mal de mí, que me quitó el novio. Ah, luego dirás, te quitó ese novio, pero tenés otro novio mejor. Ese novio mejor, ¿sabes quién es? Desde la cruz te ama. Entonces, es uno aprender a mirar, no sé, esto de otra manera. Los santos, les decía, son faros de luz en la noche del mundo de hoy. En la oscuridad del siglo XXI, cuando hoy uno ve como tantas locuras, hoy que un hombre y una mujer se amen ya no es lo natural es que se ame usted con un perrito y se case con la gatica o con el pájaro, que hagan tríos y le llamen relación poliamorosa. Hoy el derecho no es a vivir, sino el derecho a matarse, entonces se entutelan para morir dignamente y hacerse matar uno porque tengo una enfermedad y no la quiero manejar. Hoy cuando vemos tanta confusión antropológica, tanto desprecio frente a la fe creyente, la fe cristiana, que es posible ser santos hoy y que en época de grandes crisis, época de grandes santos. Diré esto finalmente, todo es lo mismo, con distintas frases, diré finalmente esto, el mayor servicio que hoy podemos prestar a la evangelización es el servicio de nuestra santificación, no por vanidad personal, no por narcisismo espiritual, sino porque un santo es sobre todo el más grande regalo para su familia, para su comunidad, para la iglesia, para la sociedad, para el mundo. Uno ve a Francisco, el Papa, perseguido porque sectores, digamos, que conciben la fe de otra manera dentro de la iglesia lo atacan mucho, pero el Papa a sus 84 años, paticojo, con un solo pulmón, es un faro de luz para el mundo, es un faro de luz para el mundo.
Y uno lo dice de muchas personas que dice, yo recuerdo a alguien allá de la escuela, les voy a decir el nombre, John Jairo Prado, ¿lo ubican o no? John Jairo, en la escuela bíblica. John Jairo, ya casado, con hijos. Él me contaba que había estado en el entierro de una tía en Bogotá y me decía esta reflexión, él viviendo en Medellín toda la vida, la tía en Bogotá me dijo, padre, yo no sabía que yo tenía por tía una santa de a pie. Y me decía, ella muere y fue una mujer discreta, pero empieza uno a oír historias. A mí me ayudó a pagar la carrera, me ayudaba con medicamentos, a mí me sirvió en esto, me colaboró en lo otro. Y todo en una total discreción. Estoy hablando de un compañero de ustedes de la escuela y de la tía de él. Y a la hora de su muerte se vienen a saber sus obras de luz. Por eso los libros sapienciales dicen que el santo, el hombre justo, brillará como una chispa, brilla en el cañaveral seco y se enciende el fuego y ese fuego calienta e ilumina, que el malvado y el corrupto irá al Sheol y allá será el llanto y el rechinar de dientes, pero que el hombre bueno brillará como una luz en medio de la oscuridad. Todo esto se los digo para que nos animemos a la santidad. Padre, bueno, de manera concreta, ¿cómo vivir la santidad hoy? Denos definiciones de ser santos hoy. Primera definición, para mí santo del siglo XXI, del año 2021, para mí santo es aquel que nunca se cansó de amar. Es una bonita definición. Vivió en gratitudes, vivió en fidelidades, vivió traiciones, vivió desengaños, le utilizaron. Pero ese santo nunca dejó ni se cansó de amar. Pregunta, ¿ustedes a veces les ha pasado a mí? Es que gana uno con ser buena persona. Yo tanto que he servido y me han utilizado. Yo quise tanto a esta persona y como me pagó de mal. Y uno tiende a amargarse. Y uno tiende a endurecer el corazón. Y uno tiende a encerrarse en sí mismo. Hoy les doy un bonito camino para la santidad. Santo es el que nunca se cansó de amar y no dejó de amar. Empezar en el camino del amor es de todos. Perseverar en el camino del amor es de pocos. Y terminar la vida hasta la muerte en el camino del amor es solo de los santos. Iniciar amando es de muchos. Perseverar en el amor es de pocos. Terminar la vida amando es de santos. Primera definición de lo que es el camino de un santo del siglo XXI. Una segunda definición de un santo del siglo XXI. Un santo del siglo XXI es el que nunca dejó de creer y esperar en Dios. San Pablo dice, hablando de los grandes de la Biblia y de Abraham, creyó y esperó contra toda esperanza. Un santo donde otros ven amenazas, un santo ve una oportunidad. Donde otros ven motivos para la duda, un santo se aferra más en su fe y en su confianza al Señor. Donde otros dicen todo está perdido, el santo dice ahora más que nunca hay que apretar el paso en el camino de la vida. Yo siento que la pandemia nos ha vuelto apáticos, que el confinamiento nos ha vuelto perezosos, inclusive para la fe. Mucha gente católica se quedó en modo pandemia, no volvieron a la Eucaristía, no volvieron al grupo de reflexión bíblica, no volvieron a Emaús, a Lazos de Amor Mariano, a Yeshua, a
la Renovación Carismática Católica, los Odálites, al grupo que sea, se quedaron en modo pandemia. Eso lo hace el mundo y lo hace la masa. Pero si ustedes y yo queremos ser distintos, y si nos atrevemos a tomar la santidad de verdad, en serio, es hoy el tiempo oportuno, hoy es el Kairos, el tiempo de salvación para tomar en serio, muy en serio, la santidad y apretar el paso y lejos de desanimarnos, por el contrario, animarnos más, comprometernos más, gastarnos más. El santo es el que no dejó de creer y esperar contra toda esperanza. Que uno dice, esto está llevado, esto está mal, la economía está mal, los candidatos políticos de tal partido están mal, no sé qué, y uno empieza un discurso derrotista. El santo, donde otros veían amenazas, el santo siempre vio oportunidades. ¿De qué lado estamos nosotras, niñas? ¿Del lado de la masa? ¿La fe que entró en modo pandemia? ¿Entró en modo zona de confort? Yo veo algunas cositas en redes y con eso me quedo. ¿O en verdad siento la vida de Cristo? El amor de Dios, la paz de lo alto que inunda mi corazón. Cristo para mí es una idea, pues un amigo que está vivo. Para mí Cristo es un concepto, pues una experiencia que desborda y fascina mi corazón. Hoy se los pregunto. Primera definición, santo, el que nunca se cansó de amar y no dejó de hacerlo. Segunda definición del santo del siglo XXI y del 2021, nunca dejó de creer y esperar, más allá de toda desesperanza, contra toda desesperanza. Tercera definición, santo es el que cargó con amor su cruz de cada día. Niñas, yo no sé por qué nos escandaliza tanto las pruebas, los sacrificios, la adversidad, los sufrimientos, la cruz. No los buscamos, pero ¿quién se escapa de sufrir? Uno se va a Estados Unidos a buscar una oportunidad laboral y económica, seguro, y la pueden conseguir, pero encuentra otras cruces, la soledad, la falta de familia, tal vez la falta de grupos fuertes en la fe, porque uno sabe que la gente está tan ocupada que son grupitos pequeños en la fe. A veces el experimentar en lo material nada me falta, pero en lo afectivo siento grandes necesidades, tengo vacíos. Y si te vienes a Colombia, puede que tengas el calor humano, pero no tengas la oportunidad económica, laboral, no sé qué. Por donde uno voltea, donde uno vaya, hay cruz. El pobre tiene cruz, pero créame que el rico tiene cruz. El viejo en sus enfermedades tiene cruz en su vejez, pero créanme que el joven de hoy tiene mucha cruz. Su cruz pesa. El enfermo tiene cruz, pero el saludable también carga cruz. La soltera tiene cruz y la casada sí que tiene cruz. Entonces, esto no es que, no. ¿Qué es el santo? El que coge su cruz, la carga, la abraza. Uno frente a la cruz puede renegar, soy la más de mala, me quiero matar a un cura, todo me sale al revés, qué karma el que tengo, mi vida no sé qué, esto está muy malo. Y uno construye una narrativa sobre su vida, sobre su historia, construye una narrativa de quejas,
de pesares, de tragedia. Entonces, las palabras tienen poder y si tu narrativa es no conseguí un novio, no tengo un buen trabajo, la salud no sé qué, estoy aquí confinada, ¿qué es este dolor tan grande? La familia no me llama, no sé qué, la casa en Colombia hay esto. Entonces, si tú construyes esa narrativa sobre tu historia, la vida se te vuelve una tragedia. Pero si tú dices, Señor, esta situación económica, afectiva, de distancia, esto me ha hecho más fuerte, más perseverante, más humilde, más orante. Todos tenemos cruces. Si a mí me preguntan, Padre Carlos, de las cruces que usted carga en su vida, ¿usted qué ha aprendido? Entonces yo les digo, de la cruz que yo cargo en mi vida, he aprendido a ser más fuerte. Y entiéndame que la fortaleza es una fortaleza interior, así como un gimnasta, un fisicoculturista va al gimnasio y empieza por repeticiones a subir pesos, a cargar pesos. Varias veces hace repeticiones con una pesa, él va desarrollando músculo en el brazo. Así uno a fuerza de tener pruebas en la vida, uno desarrolla fortaleza espiritual. Exactamente lo mismo. Si yo tengo peso en la vida y estoy cargando, desarrollo músculo, fuerza física. Y si yo tengo pesos en la vida, yo desarrollo una fuerza moral para combatir el mal, una fuerza de la voluntad para que mi voluntad no me domine, sino que yo domine mi voluntad. Para que tenga fuerza en la voluntad y no debilidad en la voluntad, y una fuerza espiritual para levantarme de las caídas, de los sufrimientos, lo que hoy el mundo secular llama resiliencia. Entonces a uno la cruz lo hace más fuerte. ¿Qué más le ha dado la cruz a usted, Padre Carlos? La cruz me ha hecho más paciente. Uno a veces se dispara por todo, se ofusca por todo, se enoja por todo. Y en la vida, las tormentas del alma te enseñan a ser pacientes. La noche a veces se ve muy larga y uno dice, ¿cuándo amanecerá? El túnel se ve muy largo, uno dice, ¿cuándo veré la luz al final del túnel? Esto desarrolla paciencia. Entonces la cruz nos hace más fuertes, nos hace más pacientes, pero la cruz sobre todo nos hace más confiados en Dios, más confiados en Dios. Una persona que se mantiene crucificada por la enfermedad, muy enfermita, una persona que se mantiene crucificada por su situación económica, bregue con un trabajo, con otro, una microempresa, no sé qué, una persona que se mantiene crucificada por la convivencia, porque convive con una persona muy difícil, muy bipolar, muy neurótica, muy maníaco-depresiva, lo que sea. Eh, Todo esto nos hace más confiados en Dios. Entonces, el santo es el que tuvo cruz. Muéstreme en la vida de un solo, no le pido dos santos, les pido un solo santo. Muéstreme la vida de un solo santo que no haya vivido persecuciones, que no haya vivido incomprensiones, que no haya vivido ingratitudes, que no haya vivido calumnias, que no haya vivido dificultades, que no haya tenido sufrimientos. Pero el santo abrazó su cruz, cargó su cruz, no arrastró su cruz. Y yo veo que la mayoría de la gente no abraza su cruz, sino que arrastra la cruz. Ay, fue madre vida, me tocó el más borracho de todos. Ay, perra vida, esto es muy duro lo que me toca a mí. Y uno a toda hora rezongando, renegando, maldiciendo, fastidiándose. No, no fregues negrita, no jodas. Ponete las pilas a ver. Eso no es así, negrita. Entonces, abrazar esa cruz con amor, abrazarla con amor. Les doy una última frasecita sobre los santos, que me parece muy linda. Un santo, y uno lo ve en la historia de la salvación, Dios manda santos para cada momento de la historia.
Un santo es el que sabe interpretar los signos de los tiempos, el que sabe leer Dios en este momento de la vida de mi familia, de la vida de mi comunidad, de la vida de mi empresa, de la vida de mi iglesia. ¿Qué me pide? Sabe discernir, clarificar, interpretar, aplicar como la voluntad de Dios, el proyecto de Dios en su vida. Y ese proyecto está ubicado históricamente. Entonces, en eso, ¿dónde nos ubica el Señor? En Estados Unidos. ¿Dónde nos ubica? En la escuela bíblica. ¿Dónde nos ubica? En esta edad. ¿Dónde nos ubica? En esta sociedad. ¿Qué tienen que ofrecer ustedes como instrumentos del proyecto de Dios desde sus vidas, desde este momento? No esperen al año entrante, desde ahora, Dios, ¿qué les pide? Yo recuerdo una señora que peleaba mucho con el marido y me dijo, padre, a mi marido es esto y es lo otro, y me contaba. Y me dijo, padre, siento que es una porquería. Y le dije, sí, pero sabes que mi Dios te lo puso en el camino para santificarte. A esa porquería, le dije, sí, esa porquería. Dígale santa porquería, porque ese es el que está para santificarla. Y le dije, padre, ¿cómo me santifico? A mi hija, téngale paciencia. Más todavía le dije, más mi hija, para que se santifique, téngale paciencia. Mi hija, ore por él. Padre, es que ora por él. Llevo 20 años, ore otros 20 años por él, ore por él. Paciencia, oración. Coja fortaleza, mi hija, coja calle, no le pare bolas a lo que le dice. Esa porquería la va a santificar. Esa es su cruz para llevarla al cielo. Si el marido llamaba Alberto, póngalo Cruz Alberto. Hola Cruz Alberto, caminito al cielo. La cruz es la que lo lleva a uno al cielo, decía Santa Rosa de Lima. La cruz es la única escalera para subir al cielo, niñas. Entonces hay que tenerlo. Yo aquí les tenía una segunda parte, pero será para otra ocasión. Pero creo que con esta primera parte queda bien y no les demos más porque un platico de sopa alimenta, pero doble plato de sopa indigesta. Entonces, que sea un platico de sopa y no el plato completo. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, antes de terminar, una preguntita que me mandaron por acá. Dice, si alguien decidió casarse o hacerse sacerdote o monja y no era el proyecto o la voluntad de Dios en su vida, ¿aún se puede hacer santo? Claro. Vea, voy a decirles algo, una frase de San Agustín, el gran padre de la iglesia. Él habla de el asesinato, hablando sobre el valor moral de matar a una persona, del homicidio, el asesinato. Dice, lo más grave de matar a una persona no es quitarle la vida. Y yo me quedo pensando, pero ¿cómo San Agustín dice eso? Que lo más grave de matar a una persona no es quitarle la vida. Dijo, lo más grave de matar a una persona no es quitarle la vida, es quitarle la posibilidad de hacerse santa. Porque mientras estemos vivos, nos podemos convertir y santificarnos. Si no estamos vivos, ya somos juzgados por Dios. Pero mientras estemos vivos en el mundo, miren, si algo he aprendido es que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y si uno creyó, era el matrimonio, era la vida religiosa, era un laicado comprometido. Y uno dice, va por otro lado, en el lugar donde estés, después de que ames, creas, esperes en Dios, cargues tu cruz, leas el proyecto de Dios en tu vida, definiciones modernas de ser santo, lo podrás hacer. Y Dios es maravilloso porque en las circunstancias que hoy vivamos, las más adversas, las más contradictorias, las más incomprensibles, allí podremos ser santos según la voluntad de Dios.